¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Sentido Común, lunes 28 de marzo, 6 de la tarde, puntualmente iniciamos la conversa, el análisis, las proyecciones y reírnos un rato con don Pato, Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Pato? Qué gusto saludarte. Igualmente, Juan José, un gusto. Sí, pues Bien, estamos iniciando. ¿Sí? ¿Todo bien? Qué bueno. todo bien. Había tenido el Pato un percance con el internet ahí, pero parece que lo pudo solucionar, bueno. Pudimos Así que lo solucionar. tenemos en gloria y majestad de vuelta a un Pato. En una semana, Pato, que va a estar iniciándose hoy, pero va a ser una semana que va a estar llena de Compleja. cosas re interesantes de mirar. Yo Sí. estoy pensando, porque tengo cierta deformación profesional en el tema económico, vamos a conocer mañana la decisión de tasas del Banco Central. Se va a producir la reunión del Consejo Directivo del Banco Central, los 5 directores, presididos por primera vez en esta instancia por la nueva presidenta del Banco Central, Rosana Costa, para tomar una decisión respecto de qué se hace con las tasas de interés atendido el fenómeno inflacionario que estamos viviendo, que Sube, tiene ¿no? ¿Cómo lo para, ves? ¿Cómo lo ves, Juan José? ¿Cómo para ves marzo eso? tiene proyecciones complejas de 1,2%, se dice que va a ser la cifra, eso es mucho, así que yo lo Ajá. veo complejo. Yo creo que el Banco Central en esta ocasión va a dar una señal bien potente, Pato, de incremento de tasa. Yo creo que van a ser 175 puntos base, eso es Ya. 1,75%. ¿Ah? Para llegar a una tasa por sobre el 7%. Hay quienes dicen que van a ser 200 puntos base, dos Uh, puntos de un solo guaracazo. Eso es mucho, fuerte, mucho. ¿ah? Fuerte eso. Eso está, claro, está marcando un poco la gravedad del problema. El miércoles vamos a conocer el informe de política monetaria, el primero del año de marzo, y yo creo que las cifras van a venir revisadas a la baja en general, salvo las de inflación, que es la Sí, peor no, de todas, po. ahí ¿Ah? estamos batiendo récords. Sí. Pero Todos los días. en el IPOM pasado, Pato, era el crecimiento para este año estimado por el Banco Central entre 1,5 y 2,5%. Puede que se revise un poco a la baja ya, eso que es muy paupérrimo. ¿Ah? Sí. Crecimos casi 12 el año 21, ¿no? Como circunstancias muy especiales y qué sé yo. Pero bueno, y probablemente la inversión, la formación fija, la formación bruta de capital fijo, como se llama técnicamente, ¿no? La inversión también a la baja, en fin, va a ser un aterrizaje interesante. Ese mismo día vamos a conocer el desempleo y el viernes, en otra cifra económica, para ir ya no monopolizando, digamos, pero el viernes vamos a conocer el IMASEC del mes de febrero, que va a ser muy llamativo, 7,5% en la proyección. Es muy bueno todavía, ¿no es cierto? Pero es la mitad de los IMASEC que veníamos teniendo hasta el año pasado, de 2 dígitos. Decimos del 12% promedio en el año. ¿Mm? Va a ser Ajá. de 7,5, ya es un aterrizaje, todavía no duro, pero en marzo vamos a tener cifras seguramente en torno, con suerte, al 3%, entre el 2 y el 3. Así que nada, ese es un panorama bien de alto interés. ¿Ah? Y probablemente lo más polémico va a tener como protagonista el Banco Central en su reunión de política monetaria de mañana y en la entrega del IPOM el miércoles. ¿Ah? Así que nada, eso. Quería advertirlo como muy noticioso, ¿ah? En ese Es que, ámbito. es que yo creo que es muy noticioso y más aún cuando es tan sistémico. Es decir, que son cifras que de alguna manera revelan un panorama tormentoso a portas, Sí, ¿no? sí. Un frente de mal tiempo, como que se quería prohibir en la constituyente. Pero es que me Oye, pareció muy te- interesante tu análisis te- porque es un no, análisis sistémico, es decir, no es una cifra puntual en un tema, sino que en varios se van viendo varios elementos que no auguran un futuro muy expectante, digamos, muy por el contrario, sino que viene un frente mal tiempo como se quería prohibir en la convencional. sí, déjame cometer un acto de rebeldía Revélate comuni- nomás, comunicacional, Pato. Déjame decir que revélate. tal cual dice el spot de Habitat, el 80%, según criterio de las personas, Uh-huh. quiere que sus fondos sean de ellos. Así El es. 90% de las personas, según ese mismo estudio, quiere que sean heredables, y entre el 80 y el 90, no recuerdo exactamente esa cifra, quiere poder elegir quién administra sus fondos previsionales. Lo digo como un acto de rebeldía comunicacional respecto de un actor de este debate,
que ha visto cooptada, secuestrada su posibilidad de participar cuando sus intereses, su giro, su rubro está en juego, ha visto cooptada, secuestrada la posibilidad de debatir, de formar parte del debate público que es de interés de todos los chilenos. A mí me parece que de parte de la autoridad es una actitud inaceptable, deleznable y miserable. Pero además de eso, no, ya le puse un poco de color a lo mejor. Ya. No, ya ponle color, vamos. Está bien, a mí me parece válido. ¿Por qué te va a inhibir? No te inhiba, en serio. No, me parece, ¿sabes lo que me pasa, Patricio? Es que además... No es censura, ¿o no es eso censura? Es, pues. Porque alguien me dirá, mira, no corresponde hacer lo que hagan eso porque está esto regulado por ley y tiene que estar regulado por ley el negocio de la AFP, el sistema provisional, ¿no? ¿Verdad? No se puede tomar una posición en un debate público. Es que eso es lo que yo digo, hombre. Público. Sí, no tiene sentido. Eso es lo que yo digo. Eso yo encuentro toda la razón. Así que pero además, Pato, a mí me impresiona mucho más que eso, que era de alguna manera algo esperable de esta autoridad, aunque ellos dicen que no han incidido en absoluto en la decisión de la superintendencia. Es muy extraño. A mí no resulta creíble esa versión. Pero además, Pato, fíjate que hay intentos de toda naturaleza, el último de ellos de la ministra Siches, de probar que si seguimos con que esta plata es mía, no hay sistema provisional que aguante. Entonces, lo que hay ahí es un intento de, vamos a tener que hacer algo con esas platas privadas, ¿no es cierto? Distinto de que usted las pueda retirar o disfrutar de ellas o heredarlas. Eso es claramente lo que ha querido decir en todo su discurso, que ha sido ambiguo, pero a esta altura ya es bastante claro. El temor al manotazo, Pato, está instalado en todos lados. Pero a lo que voy, si esa es la intención, estar legislando como en el mito platónico de la caverna, mirando la realidad y creyendo que la realidad son las sombras y no la realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el 80% de las personas quiere que sus fondos sean de ellos. Esa es la realidad. El 90% quiere que sus fondos sean heredables. Esa es la realidad. Eso es cifras más, cifras menos. Varios estudios, sondeos de opinión pública coinciden en esta cifra, un poquito más arriba, un poquito más abajo, qué sé yo, pero esa es la mayoría de los chilenos. Entonces, legislar a espaldas de la mayoría de los chilenos que opinan sobre esta materia me parece un despropósito brutal. Pero que lo están haciendo. Lo están haciendo. Por razones ideológicas. Por razones ideológicas. Yo también comparto tu opinión de que esto no es casual. Es decir, esto no es que coincidió. Fíjate que la ministra Siche habla de que qué es lo que se va a hacer con esa plata, ¿no? Y que no se puede reformar o no se puede hacer una reforma al sistema previsional si consideramos que esta plata es mía. Claro. Y yo creo que es así, pero los constituyentes también establecieron de que eran expropiables los fondos previsionales, por lo tanto, se está legislando al margen de los chilenos. En una supuesta convención elegida democráticamente, asumamos que democráticamente con mucho manejo, digamos, de los votos en términos de escaños reservados, digamos, mecanismos que distorsionan y permiten a movimientos independientes, que son independientes hasta por ahí nomás. Entonces, el manotazo que tú mencionas muy bien es algo que estamos sintiendo todos. Y si tú hablabas de la inversión, que no venía tan mala, ¿cierto? Los datos que tú dabas hace poco. La inversión yo creo que va a estar muy compleja, Pato. Claro, pero si la inversión está compleja, entonces va a ser más compleja a futuro. Eso es lo que yo voy. Es decir, porque si esta incertidumbre se transforma en semicertidumbre, no digo que vaya a tirarse ahora la propuesta de un manotazo, pero sí semicertidumbre, y ya se transforma en un hecho de la causa, como tú lo haces muy bien, que se está tratando de la realidad a través de la sombra de la caverna. Entonces, eso es, hacia allá vamos, es decir, las decisiones van a ser decisiones creyendo que son muy populares y a lo mejor son tremendamente impopulares y con un impacto enorme en la población y en la sociedad civil. Es decir, ha ido creciendo, y eso por lo menos la última academia lo señala, sigue estando bien Boris como presidente en términos del apoyo, pero cayó 10 puntos.
Una evaluación Sí, positiva. es bien significativo, Rechazo Pato, lo que tú fuerte. dices. ¿Eh? Sí. Y si uno compara Piñera y Bachelet, hace el análisis comparativo, Piñera y Bachelet en esta etapa, es decir, cuando recién estaban empezando, tenían una mucho mejor evaluación. Entonces estamos viendo Sí, que, 5 puntitos, 4 o 5 puntitos. claro, pero no es Él está menor. pegado a los 50, él está pegado a los 50 puntos Bueno, en sus sí, primeras 2 semanas de gestión, que no es malo, pero es menor que los otros dos en su inicio, los dos exactamente. antecesores. Pero sí yo no había visto, y confieso, que de una semana a otra subiera un 33% la desaprobación. Un Eh, 33%. O sea, Eso de es 20 mucho. a 30. ¿Ah? Eso es mucho. Eso es Oh, mucho, Juan perdona, José. miento, eso es subir un 50%. Por eso. Cuando tú tienes 20 y subes a 30, lo que hiciste fue subir un 50%. ¿Ah? Estaba Correcto. sacando mal la Exacto. cuenta. Entonces, es muy llamativo que eso ocurra. Yo no lo, evidentemente, hubo presidentes que tuvieron desaprobaciones crecientes. El mismo anterior, Sebastián Piñera, llegó a desaprobaciones cercanas al 70, al 80%. ¿Ah? Pero no ocurrió en 7 días eso. A este ritmo, Boric se desfonda en 2 meses, Es que hay un políticamente. tema, es que hay un tema bien importante ahí, Juan José, porque muchas veces se piensa que el hecho que tú tengas o no tengas un alto nivel de apoyo es de alguna manera no tan relevante, sino que una especie de Por un supuesto. aspecto Sí, más de cosas que se evalúan. Pero es sí, claro. muy relevante. Piñera lo vivió en carne propia. Pasó a ser un personaje intrascendente en las últimas etapas de su gobierno, Sí, porque claro. ya no había iniciativa que pudiera tomar o decisiones que pudiera impulsar justamente por el nivel de rechazo. Si él hubiese tenido un proceso ascendente en la última etapa de su administración, que es lo que generalmente sucede, como sucede en las lunas de miel, también cuando los presidentes empiezan a ir, empiezan a subir en términos de apoyo, no tanto como en la luna de miel inicial, pero sí empieza a suceder Piñera subió algo, pero no mucho. Sí. no mucho. Entonces siempre se mantuvo en un desfonde, ya que Mm. el 18 de octubre del 2019 fue fatal, digamos. O sea, fue un antes y un después, un punto de inflexión para el gobierno de Piñera. Bueno, en el caso de Boric, que si le sumamos que no es un gobierno de administración, sino un gobierno de transformación, para colocarlo de alguna manera. Hay algunos que plantean que es una refundación, pero por lo menos no es un gobierno de administración, al menos en su pretensión. En la caída de los niveles de popularidad es un factor muy importante, Es más verdad, si tú no tienes mayoría en el Congreso, más si es tú verdad. no tienes la mayoría en el Congreso. Eso hay que Es verdad, tenerlo tienes muy... toda la razón. ¿Eh? O sea, Se, si tú se quieres hacer un gobierno de administración y no tienes una adhesión suficiente, mira, sigue nomás, bueno y pasa, sano, no te preocupes porque da lo pasa, mismo. Pero cuando pasa. tienes que poner tu capital político al servicio de las transformaciones que no son menores que quieres hacer, claro, el escenario es otro. Es El escenario otro. es otro y la necesidad es otra. Fíjate que estaba mirando además algunas cuestiones que me llaman la atención hay dos ministros, el de Educación y el de Hacienda, Patricio, que están entre ¿Ya? los dos mejores evaluados. Esa cuestión es una novedad brutal. Eso es increíble, particularmente Increíble. educación. Educación. Pero ¿cuándo has visto un ministro de Educación primero, pero está casi empatado con Mario Marcel y el de Hacienda entre los dos primeros lugares? Eso habla bien de ellos, del rol Sí. clave que seguramente se les endosa, pero habla mal del resto de los ministros. ¿Ah? Habla mal del O resto sea, de los ministros. O sea, está el de 17 puntos arriba de Isquia Siches, que ha tenido un par de semanas espantosas. sí, yo en eso yo comparto la evaluación. Hizo un muy buen análisis Francisco José Covarrubia en el Mercurio Ah, ya. sobre Siches. En el Mercurio son un artículo sobre Isquia Siches y lo analizaba de manera deplorable las 2 primeras semanas. Y yo creo que parece que no se perciben intenciones de un cambio o de un No, perfilamiento distinto, muy por el contrario, como tú. Este tema de la plata de las pensiones lo señaló, no sé si jueves o viernes. Yo estaba medio desconectado con el tema de internet, pero sé que sucedió por esa fecha, Juan José. Sí, ¿Ah? estaba Cuando, mirando a propósito de cambios, de giros discursivos que pueden ser o traducirse en reconocimientos para el oficialismo, para el gobierno. Estaba mirando, ¿ya? escuchando hace un ratito la vocería que hizo en la tarde la ministra Vallejo, que habló una serie de cosas, pero le preguntan
por este, no sé si giro, sino que son datos que se han ido acumulando, que era dable esperar que se produjeran para poder evaluar la situación respecto del carabinero que disparó hace algunos días en la Alameda y que dejó a este chico herido subcutáneamente, de manera leve, afortunadamente. Sí. Y la Fiscalía lo deja libre, la Fiscalía reconoce el uso legítimo de la legítima defensa o el uso legítimo de la fuerza. Y antes de cualquiera de estas informaciones o decisiones, la política habló, y habló el oficialismo. ¿Y qué dijo el oficialismo? Es inaceptable, es gravísimo, sumario en Carabineros, investigación de la Fiscalía, hay que refundar el Carabinero, en fin. Y se le pregunta hoy día a Camila Vallejo, bueno, ¿hay un mea culpa por esa anticipación desinformada que usted, o esa redacción desinformada y una petición de disculpas, en fin? Nada, cero. Cero. No, nosotros nos sigue pareciendo gravísimo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Uno no puede ser pertinaz en el error cuando es autoridad. En el error, porque incluso la persona afectada señaló que no hubo, o sea, cuando la persona afectada por la bala, que era, si no me equivoco, una persona que llevaba un delivery, ¿no? Y que no estaba participando en la manifestación, y dijo que no hubo ningún intento digamos, de dispararle a su persona, sino que disparó hacia abajo, mientras entre 15 y 20 personas le estaban pegando a un carabinero. Yo creo que es como insistir en el error sin preocuparte en absoluto, es decir, es seguir en campaña, ¿te fijáis? O sea, ese es el problema. Cuando uno, si es la vocera, no puede darse el lujo de señalar y reiterar el error de manera, digamos, contumaz, o sea, da lo mismo. Nosotros seguimos insistiendo que las cosas fueron como nosotros decimos que fueron, y punto. Exacto. ¿Fija? Además, mira, hay errores. Seguía leyendo la encuesta CADEM. 57% le pareció mal el nombramiento de Bárbara Figueroa como embajadora en Argentina. Que el mismo porcentaje, esto lo recuerda la encuesta CADEM, que evaluó negativamente el nombramiento de Pablo Piñera, ¿te acuerdas? En esa misión en el 2018, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Nombró a su hermano. Bueno, es de esa profundidad el error en el nombramiento. Es de esa profundidad en términos de opinión pública. Fíjate, el primer proyecto que envía este gobierno, que es el de amnistía, el 64% de las personas que responden a esta encuesta están en desacuerdo con este proyecto de amnistía que favorecería y describe ahí a los detenidos por producir desórdenes, en fin. Un rechazo mucho mayor entre los mayores de 55 años, 72%, y entre quienes pertenecen a sectores socioeconómicos bajos. Ahí el rechazo a esto es del 71%. Entonces uno dice, tú está bien, tú puedes tomar decisiones por tus principios y qué sé yo, pero cuando tomas todas las decisiones hasta ahora visibles, digamos, ¿eh? Adversas a lo que piensan la mayoría de los chilenos, que es el país que tú administras, ¿no es verdad? No sé. Me parece medio tirado las mechas políticamente. Además, sobre el trabajo de la convención, cortito, y con esto termino, Pato, fíjate que el plebiscito de salida, la intención de aprobar el nuevo texto se mantiene estable, en torno al 46%, mientras la posibilidad de rechazarlo sube 3 puntos, a 36%. El 18% no sabe o no responde. Ese 18% de no sabe o no responde, la encuesta anterior era 21%, vale decir, de 18 a 21, esos 3 puntos se pasaron completos al rechazo. No hubo ni uno solo que migrara al apruebo, ¿no? Y si uno pone en base 100, solo los que dicen que aprueban o rechazan, eso es 56 contra 44. Esa no es la constitución de todos los chilenos, es un resultado estrecho y es posible que se dé vuelta. Además. O sea, a mí no me cae la menor duda que el paso que vamos, piensa que hoy día se debería resolver, porque así debería en el plenario, el informe de la Comisión Política. Y el informe de la Comisión Política, que fue rechazado casi en su totalidad, fueron 3 artículos aprobados, en el fondo es el corazón de la nueva Constitución. Claro. Y ahí no se sabe, se habla de un presidencialismo asimétrico, pero que hay sectores
casi con intenciones ideológicas más que por intenciones de eficiencia, de eliminar el Senado o darle menos peso al Senado, convertirlo en una Cámara más irrelevante. Ya por lo menos se había planteado lo que se había discutido, por lo menos la información que yo tuve, que el cargo de vicepresidente y el ministro de gobierno, que eran como cargos eso eso ya no va. No va porque no hay intenciones de conseguir los 2/3, no es porque no lo quieran poner, sino que porque no tienen cero posibilidad de conseguir los 2/3. Entonces, asumiendo eso, es que quitaron esos engendros, porque en realidad no se sabían tampoco qué es lo que iban a hacer dentro de este contexto. Ahora, Pato, sí, esto termina esta noche el plazo para presentar indicaciones a esta que es la propuesta de vuelta, que será evaluada una vez más después de lo que fue ese escándalo del rechazo anterior, ¿no? Por el Pleno. Claro. Y ahí lo que hay son algunas preguntas que están pendientes, que a mí me resultan llamativas. Una de ellas, ¿qué va a pasar con el periodo de los parlamentarios que fueron electos en la última elección parlamentaria? ¿Qué va a pasar con ese periodo? Senadores que fueron electos por 8 años, diputados que fueron electos por 4. ¿Hay ahí una expresión democrática que debe ser o no respetada? Según mi punto de vista, sí, de todas maneras. O sea, lógico, por supuesto. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Y la implementación de una nueva norma, por algo siempre se establece en cualquier reglamento, no estoy hablando de la Constitución, articulados transitorios, justamente para permitir que se pase de una norma a otra. Entonces, obviamente que hubo una expresión democrática, en la, digamos, en la elección parlamentaria y con determinados periodos de tiempo. Ahora, pongámonos en el caso que se aprueba la Constitución y se establece terminar con el Senado, disminuir el periodo de tiempo de 8 años, etc. Bueno, pero tendría que establecerse que eso va a ser a contar de la próxima elección parlamentaria. O sea, eso es lo que uno debiera razonablemente pensar, pues, Pato. Obvio. Es que así debiera ser. Es como tú pensaras, pongámonos el caso, que se estableciera la reelección presidencial. No podría acogerse ahora. O sea, sería absolutamente ilegítimo. Es decir, porque tú hubieras votado por un presidente que sabías que podía eventualmente reelegirse, vale decir, gobernar 8 años. 8 años. 1 por 4. Exacto. Te permites el juego de darle una oportunidad a alguien por 4 años. Son muy distintas las cosas. Es decir, insisto, los artículos transitorios tienen esa finalidad, permitir justamente pasar de una legislación a otra. Y la nueva, además, el sistema electoral, Pato, que se está proponiendo para elegir a la nueva asamblea, que sería la que tendría el gran poder, ¿no es verdad? Sí. Versus una asamblea regional, una suerte de senado disminuido, un bicameralismo muy asimétrico. Ese sistema electoral, lo que se pretende es que sea exactamente igual que el que eligió a la Convención Constitucional. Vale decir, sigamos lo mismo, porque nosotros creemos que la jauja o la fiesta o esta suerte de delirio de constructivista siga. En fin. Y un tema menor de eso, y corto, porque sé que José está mirando por ahí. Corto, breve, es el tema de los movimientos sociales, porque los movimientos sociales se suponían que iban a ser un aporte como independiente en la constituyente. Y de independiente han sido nada o ninguno. Es decir, son movimientos cooptados por sectores ultra. Y lo diría tanto de ultra de izquierda o si fueran de ultra derecha igual. Es decir, no son movimientos que defienden determinados intereses que pueden ser legítimos, sino que tienen una posición política clara. Entonces, de independiente no tienen nada. Entonces, si vamos a reproducir eso en el nuevo Congreso, perdóname, yo creo que tiene que ser, por lo menos respetando los periodos de elección democrática que se expresó en la última parlamentaria. Yo completamente de acuerdo. Vamos al corte, Pato, si te parece, y regresamos en minutillos con más al sentido común.
Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. ¿Sabías que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? ¿Te imaginas hacer esta actividad comercial en tu propio horario y ganar tus propias comisiones? Atento a esto. Si vendes una propiedad de 100 millones de pesos, podrías llegar a ganar hasta una comisión de 4 millones. Para más información, contáctanos en el teléfono 232 100 084 o visita www.colegioinmobiliario.cl. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, Pato, estamos de vuelta con el sentido común. No sé qué otros temas a mí me parece esta semana ocupado, clave, además por el Día del Joven Combatiente mañana. Yo creo que hay un tema, y escuché la mesa central cuando volvió la televisión a mi vida. Fue hace relativamente poco, así que, en serio. Así que traté de ver algunos programas de televisión que me había perdido el fin de semana, etcétera, que estaba en la prehistoria tecnológica. Y uno de los temas de discusión interesante que planteaban en Mesa Central, el tema del orden público y la seguridad ciudadana. Y justamente mañana 29 es el Día del Joven Combatiente, y que señalaban ahí en el debate con los 4 senadores que estaban presentes que a lo mejor esta ley de amnistía que se lanzó en forma un poco precipitada, según los mismos pares socialistas que hacen, comillas, parte del gobierno, porque están como adjuntados al gobierno con 2 coaliciones, cuestionaron al ministro Jackson de que se hubieran informado por la prensa. Entonces, de alguna manera pareciera ser que hubo una especie de precipitación de lanzar este tema de la amnistía, de la ley de amnistía para que se aprobara, con la finalidad de disminuir la tensión que provoca el Día del Joven Combatiente. Si esas van a ser los factores que van a gatillar las iniciativas legislativas, me voy a empezar a preocupar muchísimo más, estimado Juan José, y compartiendo con el señor Don Juan ahí que dice que de poco sentido común, bueno, yo creo que hay poco sentido común en el gobierno también, porque si lo que gatilla una iniciativa de ley es justamente, en vez de socializarla con los parlamentarios para ver si se tienen o no se tienen los votos, porque el mismo ministro Jackson después dijo de que él podía esperar un poco tiempo más, a pesar que se le colocó su urgencia a la ley de amnistía. Entonces, parece que efectivamente el objetivo que tenía era tratar de disminuir el nivel de violencia que se pudiera producir mañana por el Día del Joven Combatiente.
Entonces, si esos van a ser los factores que van a gatillar las iniciativas legislativas, es para preocuparse, te lo digo sinceramente. Sí. Además, yo no sé qué tipo de ceremonial tiene este gobierno planificado para el día de mañana, porque es particularmente empático con lo que se denomina la memoria a propósito de las violaciones a los derechos humanos. El Día del Combatiente, recuerdo un 29 de marzo del año 85, cuando mueren a manos de una patrulla de carabineros Rafael y Eduardo, los hermanos Vergara Toledo, Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años, y de ahí en más se transformó ese día, el 29 de marzo, en la conmemoración de la que se trata, que ya entrada la democracia, y aun cuando en los últimos también años del gobierno de Pinochet se transformó en la Villa Francia, ahí en la Estación Central, en fuente inagotable de incidentes con armamento, con balas. Te lo digo yo porque me tocó a mí ser editor periodístico de coberturas especiales desde Televisión Nacional de ese tema, siendo editor de un programa que se llamaba, no sé si sigue dándose, si existe todavía, Medianoche, en que me tocó enviar varios años equipos de cobertura de prensa a ese lugar el 29 de marzo, que iban con cascos de guerra, con chalecos antibalas de guerra, con una precaución de apenas sentirse amenazados salir de ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Con quemas de micros, con disparos, en fin, una suerte de orgía violentista, ¿no? Veremos qué pasa mañana, o qué pasa a contar de esta noche, cuando ya es 29 de marzo, claro, a contar de las 12, ¿no? Y se empiezan a producir, porque esto, claro, es esa noche, es la noche de hoy, la madrugada de mañana, digamos, la de mayor cantidad de incidentes. Entonces veremos, porque hay una empatía evidente mucho mayor que la del gobierno de Piñera o los gobiernos de Piñera, incluso los de la concertación respecto del tema de la memoria, en este gobierno. Veremos qué tanta empatía demuestran en los hechos con ese recuerdo. No sé si irá a participar, si que se estará preparando algún acto en Palacio o en Villa Francia o en Estación Central, el mismo presidente Boric o alguno de los ministros que tenga, porque además se produce ese mismo día 29 de marzo el secuestro de los profesionales comunistas que terminan después degollados y qué sé yo. También hay connotaciones de esa naturaleza vinculadas a esta fecha. Entonces, claro, hay una conducta que uno esperaría que pase con algo significativo para este gobierno, más allá de controlar de mejor o peor forma esta suerte de orgía violenta que se produce. Pero Juan José, te lo pregunto, si fuera así, si es que efectivamente el gobierno quisiera darle una connotación relevante, ceremonial, que me parecería a lo mejor una estrategia interesante, que no creo que vaya a reemplazar lo otro. Yo no creo que una cosa reemplace lo otro, pero si el gobierno quisiera darle, tendríamos que saberlo. O sea, mi impresión es que las ceremonias que se pudieran llevar a cabo, los actos que se pudieran llevar a cabo en memoria de las situaciones que tú describías, tendríamos que estar informados. No creo que vaya a ser una cosa sorpresiva, como el proyecto de ley de amnistía. Ahora, no creo, y te lo digo sinceramente, que viendo lo que pasó el viernes pasado, tanto en Plaza Italia, en la ex fuente alemana, en la Estación Central, que estos actos que las ceremonias que se pudieran ejecutar van a disminuir los niveles de violencia, cuando ya a Carabineros de Chile se le ha quitado absolutamente el respaldo institucional. Cada vez que sucede algo, como tú señalabas muy bien en la primera parte del programa, cuando se produce este incidente con el carabinero que dispara y la bala, etcétera, que las investigaciones, que los sumarios, o sea, una serie de críticas que evidentemente le quitan el piso a carabinero, incluso para actuar dentro de los protocolos, porque si uno examina, el carabinero atacado ahí que disparó, actuó dentro del protocolo, porque incluso se disparó al piso y la bala parece que rebotó, y eso es lo que hay un rebote de la bala, que es lo que termina, y en los protocolos se establece que cuando el carabinero tiene que disparar porque se ve obligado por razones de supervivencia física,
bueno, él actuó de acuerdo a los protocolos y si se les quita de parte de la autoridad, que es la responsable del orden público, responsable del orden público y de la seguridad ciudadana, el gobierno, ya no están en la oposición. Eso es algo importante recordarle a las autoridades, no están en la oposición y me parece legítimo que ellos respalden iniciativas que recuerden estos hechos deleznables, como el caso de los secuestros de los profesores o de los jóvenes combatientes. Pero una cosa es eso y otra cosa muy distinta es quitarle el piso a Carabineros permanentemente hasta el punto tal ya de que los Carabineros virtualmente ya no pasan a ser fuerzas de seguridad, sino que son instrumentos, no sé, para generar provocaciones, entre comillas, a los manifestantes que cada vez son más violentos. Yo al paso que veo, y te lo digo casi como un pronóstico, no me cabe la menor duda que van a seguir con el tema de la fuente alemana porque ya se transformó en un ícono ahí para atacarlo los días viernes. ¿Y por qué no pensar que a lo mejor mañana también sucede? Hay una persona que dice que si se hubiera hecho justicia no estaríamos con ningún día del joven combatiente. Yo tengo mis dudas. Yo creo que no estoy tan convencido que eso sea tan así. No, discrepo de esa opinión de esa persona. Juan José, el tema es que, o sea, no podemos cerrar los ojos que vivimos una dictadura y vivíamos en una dictadura en la cual no había Estado de Derecho. Si eso está claro. Entonces, y cuando se vivió una dictadura, lo que pasa es que efectivamente los dolores y las restricciones o los hechos que sobrepasan la justicia quedan latentes en el tiempo. Y eso sucede siempre. Sucede siempre en todo tipo de... Por eso que hay que defender tanto la democracia, porque la democracia efectivamente es la única institucionalidad que permite el respeto de los derechos de las personas. Y entonces no se puede pensar en hacer justicia a lo mejor en una dictadura, porque en la dictadura no había un Estado de Derecho. Y tanto el secuestro de los profesores como el tema de los jóvenes combatientes se dio en un contexto dictatorial que no lo justifica para nada, por supuesto. Ahora, la justicia fue tardía y alguien dirá que la justicia cuando es tardía no es justicia. Pero al final se sabe exactamente quiénes fueron y están pagando. Exactamente. Tal cual, como tú dices. Sí. No, pero sí es cierto, sí es totalmente cierto lo que tú dices. Ahora, lo que pasa es que estamos enfrentando una realidad distinta. Estamos en democracia y hoy día hay que actuar de acuerdo a la autoridad y el gobierno es responsable del orden público y de la seguridad ciudadana. ¿Va a ser capaz mañana de eso? Pato, nos despedimos, don José, que tenga muy buen resto de día. Que lo pasen todos estupendo. Un abrazo para todos. Ya está, nos vamos. Chao, Pato. Chao.